Nuevamente paso a voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Estamos al 16 de mayo en el que hemos de estudiar nuestro cuadernito de escuela sabática que lleva por título Príncipe de Paz. Nuevamente estaremos hablando sobre el ministerio de la reconciliación. Si tiene su Biblia, le voy a invitar a que tenga su Biblia y que tenga su cuadernito también allí en la mano. La lección que nos toca en esta mañana es la lección número 7 y lleva por título El Cordero Sacrificado, donde vamos a estar hablando en esta mañana sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo por medio de ese acto cada uno de nosotros fuimos reconciliados para con nuestro Dios. El texto base que tenemos en esta rica mañana, si tiene su Biblia, le voy a invitar que la abramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Así que vayamos a nuestras Biblias y vamos a abrirla en el libro, en la epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Se ha acomodado este texto para hablar sobre el sacrificio del Cordero. Y dice en el cuadernito que tenemos en nuestras manos, dice de la siguiente manera, combinaron el versículo 5 y el verso 6 y dice: Jesucristo hombre se dio a sí mismo en rescate por todos. Así que es lo que vamos a estar hablando, del rescate que nuestro Señor Jesucristo hizo al venir aquí en la tierra. Algunos puntos que hemos de tratar en esta rica mañana. El primero es, es lo que vamos a aprender, es de qué manera la historia de Israel nos hace ver a Jesús como el Cordero. Así que vamos a ver la historia de Israel y cómo nos hace ver a Jesús como el Cordero. Punto número 2 también que vamos a tratar, no únicamente vamos a ver el libro de Éxodo, sino también vamos a estar hablando, dice, de qué manera los profetas nos hacen ver a Jesús como un rescate. Así que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo que viene a la tierra y rescata a cada uno de nosotros para reconciliarnos con nuestro Dios. Por último, el punto número 3 que vamos a aprender es qué es lo que dicen las epístolas acerca del poder victorioso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que damos gloria a nuestro Dios, que cada uno de nosotros fuimos lavados con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Pues vamos a empezar nuestra escuela y primeramente vamos a ver el primer punto que tenemos allí, es de qué manera la historia de Israel nos hace ver a Jesús como el Cordero. Así que vamos a tener esto en mente. Y recordemos a quien repasó las hojas del cuaderno, acuérdese que el escritor se refiere a la historia de Israel cuando estamos hablando en el libro de Éxodo y de la Pascua. Así que cuando estamos hablando de la pregunta de qué manera la historia de Israel nos hace ver a Jesús como el Cordero, se está refiriendo a los eventos que pasaron en el libro de Éxodo y también ahí la Pascua. Y primeramente, para poder ver esto, vamos a la historia de Israel en el libro de Éxodo. Así que les invito que vayamos al libro de Éxodo. Y si está tomando notas, hay algo importantísimo que vamos a estar hablando sobre las 10 plagas de Israel antes de ver al Cordero, antes de ver la Pascua y cómo surge la Pascua de nuestro Dios, la primera Pascua que toma el pueblo de nuestro Dios. Así que vamos a ver la historia de Israel en el libro de Éxodo, que Dios saca a su pueblo con mano poderosa. Y vamos a hacer poquita historia antes de irnos a la última plaga. Y como le digo, si tiene cuadernos, si tiene un lápiz para tomar nota, con gusto puede tomar nota los datos que le voy a dar. En el libro de Éxodo capítulo 7 del 14 al 25 nos habla de la primera plaga que llega a Egipto, que viene siendo el agua se convierte en sangre. Así que esta es la primera plaga después de que Faraón no quiere dejar al pueblo de nuestro Dios, que vaya el pueblo de nuestro Dios a adorarle en el desierto. Llega la primera plaga y es que el agua se convierte en sangre. Al hacer duro Faraón su corazón, llega la segunda plaga que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 7 26 al 8:11, y ahí está la segunda plaga, que es la de las ranas. Y también sabemos que llegan y le dicen a Faraón que si ya los deja ir y prefiere él tener
otro día con las ranas. Llega la plaga número 3 que se encuentra en el libro de Éxodo 8 del 12 al 15. Así que aquí es la plaga de los piojos. Es la tercera plaga que llega a Egipto. La cuarta es la plaga de las moscas que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 8 del 16 al 28. Había moscas por todo el reinado de Faraón. Y luego nos llega la quinta plaga, que es la muerte del ganado. Se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 9 del 1 al 7. Nuevamente esta es la quinta plaga y sin embargo Faraón, haciendo su corazón duro, no deja que el pueblo de nuestro Dios salga al desierto a adorar a nuestro Dios. Llega otra plaga, la sexta, que es las úlceras, que se encuentran en el libro de Éxodo 9 del 8 al 12, y esta es la sexta plaga. Llega la 7, la del granizo, y la plaga del granizo se encuentra en el libro de Éxodo 9 del 13 al 35. Y aún Faraón, no queriendo dejar ir al pueblo de nuestro Dios, llega la octava plaga, que es la de las langostas, y se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 10 del 1 al 20. Y luego nos vamos a la novena plaga, que es la plaga de las tinieblas, y se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 10 versículo 21 al 29. Y de aquí empezamos en sí lo que es la escuela sabática de nuestro Dios en esta mañana, empezando con la décima plaga, que es la muerte de los primogénitos. Así que teniendo en mente todo esto, ahora vamos a ver, acuérdense que el título de la lección de la escuela sabática en esta mañana es el Cordero Sacrificado, y vamos a ver cómo el Éxodo, como la Pascua, nos hablan del Cordero que viene siendo nuestro Señor Jesucristo cuando viene aquí a la tierra. Pero primeramente vamos a nuestras Biblias y vamos a abrirla en el libro de Éxodo, y vamos a abrirla en el capítulo 12. De ahí vamos a empezar. Acuérdense que estamos hablando del Cordero, y acuérdense que en sí todo el cuadernito nos habla del ministerio de la reconciliación. Hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Altísimo, que es el príncipe de paz, que es el justo, que aún estando tentado por Satanás, a su justicia lo hace acreedor a que nos rescate para poder estar en paz con nuestro Dios. Dice el libro de Éxodo capítulo 12, y vamos a hablar del Cordero sacrificado. Dice Éxodo 12:1. Quiero que lo tengamos en nuestras Biblias. Dice de la siguiente manera: y habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Acuérdense que el pueblo de nuestro Dios ha estado en Egipto 430 años, y han vivido también parte de esos años, estuvieron de esclavos, y ahora nuestro Dios quiere sacar a su pueblo de la esclavitud, y llama a un líder, a Moisés, el gran libertador que nuestro Dios utiliza para sacar al pueblo de la esclavitud. Y nuevamente dice el 1: y habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Y fíjense bien cuáles son las palabras. Recordemos que estamos en la plaga número 10, que es la muerte de los primogénitos. Y ahorita vamos a ver cómo sucede todo esto y qué hay detrás del Antiguo Testamento para verlo en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Estamos hablando del mes primero del calendario judío, y si queremos saber cuál es ese mes, puede usted buscarlo en el libro de Esther capítulo 3 versículo 7, y nos dice que el primer mes es el mes de Nisan. Así que el pueblo de nuestro Dios está en el mes de Nisan, y dice la palabra de nuestro Dios: este mes os será principio de los meses, Nisan será para vosotros el primero en los meses del año. Así que nuestro Dios le está diciendo que va a salir de Egipto y que va a salir en el primer mes, y está dando las instrucciones de cosas que el pueblo de nuestro Dios tiene que hacer. Si nos vamos al verso 3 de ahí, acuérdense, el título de la lección es el Cordero Sacrificado. En el verso 3, hablar a toda la congregación. Aquí está hablando nuestro Dios con aquel Moisés y con aquel Aarón, y le dice hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por la familia de los padres,
un cordero por familia. Aquí vemos la primera palabra que aparece aquí como el cordero. Se le dice al pueblo de nuestro Dios en el mes de Nisan, en el primer mes del año, en el día 10, dice cada uno de las familias tómese un cordero por familia. Y vamos a ver qué se va a hacer con este cordero. En verso 4. Mas si la familia, dice la palabra de nuestro Dios, mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa. A cada familia tenía que agarrar un cordero, prepararlo el día 10, sacarlo de las ovejas o de los corderos, y si no se podía aquella familia comer todo el cordero, entonces invitaba a su vecino inmediato. Y sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echará la cuenta sobre el cordero. Aquí tenemos el cordero que en el Nuevo Testamento vamos a ver quién representa ese cordero también. En el verso 5, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 5, el cordero será sin defecto. Nuevamente aquí estamos hablando de un cordero que se tenía que preparar, que se tenía que agarrar el día 10 de Nisan. Dice, el cordero será sin defecto, macho de un año, y lo vas a tomar de las ovejas o de las cabras. Así que nuestro Dios le está dando instrucción a Moisés, a Aarón, para que ellos vayan y le digan al pueblo de Israel qué es lo que tienen que hacer con este cordero. Primeramente, la primera instrucción es: agarra un cordero que no tenga defectos, que sea macho de un año y que lo separen de las ovejas o de las cabras. Dice en el verso 6. Dice, y habéis de guardarlo hasta el día 14. Se iba a apartar el día 10 y lo tenían que guardar hasta el día 14 de ese mes de Nisan. Y lo van a lo inmolará o sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Unas versiones dicen al caer la noche. Así que se prepara el cordero de nuestro Dios. El día 10 lo quitan de las ovejas, de los corderos, y el día 14 de Nisan, del primer mes del año, era cuando se iba a sacrificar este cordero. ¿Con qué razón? Todavía no nos dice la palabra de nuestro Dios, pero vamos a ver más adelante cuál es la razón, el propósito por el cual el cordero iba a servir para la última plaga. En el verso 7. Después de que lo sacrificaran, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 7, y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Lo que se tenía que hacer con la sangre del cordero después de que se ha sacrificado, iban a agarrar la sangre del corderito e iban a embarrar la sangre en los postes de la casa y en el dintel, en el poste de arriba. Nuevamente, todavía no sabemos el propósito, pero la palabra nuestro Dios le está diciendo Dios a Moisés, quiero que hagan esto. Así que la sangre del cordero iba a ser marcada tanto en el poste de la derecha, en el poste de la izquierda y en el dintel o en la parte de arriba. Sigue diciendo en el verso 8. Y aquella noche, estamos hablando aquella noche tarde, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Era el momento que nuestro Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, y les está diciendo, prepárense porque esta es la última noche que van a estar aquí en Egipto. Yo los voy a sacar a que vayan y me adoren en el desierto. Así que dice, aquella noche lo iban a comer la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo van a comer. Y dice el verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Le está dando la manera que se deberían de comer ese corderito. Dice, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Así que nuestro Dios le está dando las instrucciones a Moisés y Aarón para que vayan y le digan a la congregación, para que vayan y le digan a Israel qué es lo que tienen que hacer. Dice el siguiente verso, en el verso 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo
que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Si queda algo, si no se terminó, dice la palabra de nuestro Dios, diciéndole Dios a Moisés, quiero que quemen todo lo que haya quedado por la mañana. Y dice el verso 11, dice, y así habéis de comerlo. Dice, prepárense porque cuando lo estén comiendo van a tener que estar ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano. Y recuerden que esa noche, al amanecer, el pueblo de nuestro Dios iba a ser libre, iba a salir rumbo al desierto. Y vuestro bordón en vuestras manos y lo comeréis apresuradamente. Y aquí por primera vez aparece la palabra Pascua en la Pascua de Jehová. Y todavía no sabemos si todo el significado de la palabra Pascua, que lo vamos a ver en unos minutos. Dice el verso 12. Dice la palabra de nuestro Dios. Y fíjense bien aquí, después de que el pueblo haya seguido las instrucciones, dice el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Fíjense bien lo que va a hacer nuestro Dios. Después de que se le dio las instrucciones de que el día 10 apartaran el cordero y que el 14 sacrificaran a ese corderito y que agarraran la sangre y que la untaran en los postes de la puerta y en el dintel, ahora dice que por la noche, dice la palabra de nuestro Dios, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como en los hombres, como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, y yo Jehová. Se está diciendo que por la noche iban a morir los primogénitos tanto de los animales, de las bestias, tanto como de los hombres. Y también incluyendo en la casa del faraón. Dice el verso 13. Y la sangre, nuevamente, acuérdense que se les dio el trabajo, la actividad de que agarraran la sangre y la pusieran en los postes de aquellos marcos de las puertas y del dintel. Y dice, y la sangre, dice el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis. Iba a llegar a nuestro Dios, iba a ver que había señal de la sangre del cordero en el dintel de la puerta, en los postes, y dice, y la sangre será por señal, una señal que la sangre de ese corderito se iba a poner en el dintel y en los postes de la puerta. Dice, y la sangre o señal será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Nuevamente esta es la palabra Pascua. Pasaré de vosotros. Cuando vemos la palabra Pascua en inglés viene siendo Passover, que traducida directamente al español es pasar por arriba. Aquella noche iba a llegar nuestro Dios a cada casa del pueblo de Israel, a cada casa de los egipcios, y si no había la sangre en los marcos o en los postes de la casa, iba a haber muerte del primogénito de cada familia de aquellos lugares, tanto como los hombres como las bestias. Y dice la palabra de nuestro Dios que al ver a nuestro Dios que había sangre en los postes y en el dintel, dice que pasaría por arriba, que eso es la Pascua, pasar por arriba, porque el cordero que fue sacrificado, esa sangre sería marcada en sus postes. Sí, diciendo la palabra de nuestro Dios. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Y gloria a nuestro Dios, que el pueblo de nuestro Dios hizo caso. El día 10 agarró el cordero, el 14 lo sacrifican, y por la tarde empiezan a embarrar los marcos de la casa, que cuando llega el ángel de la muerte, gloria sea nuestro Dios, que los primogénitos de esa casa donde estaba la sangre no murieron. Mas sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice que aún en el palacio donde estaba Faraón, el mismo hijo de él murió. Dice el 14. Dice, y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo vas
lo vas a celebrar. Gloria sea nuestro Dios. Ahora nos ponemos a pensar, el título es El Cordero Sacrificado. Ahora ese Cordero en el Nuevo Testamento o a través de los profetas, ¿qué nos enseñan? Vamos al libro de Juan. Libro de Juan capítulo 1 nos enseña algo maravilloso. Acuérdense que estamos hablando del Cordero, aquel Cordero que fue sacrificado y que por medio de la sangre pues salva la vida de aquellas personas primogénitos que vivían en esa casa. Está Juan bautizando en el río y dice Juan capítulo 1 versículo 29. Fíjense bien el Cordero. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan 1:29. Dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él. Y fíjense bien lo que dice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora estamos viendo en el Nuevo Testamento aquel Cordero que por medio de la sangre que se embarró en los postes de la casa y que fue salvada la vida de los primogénitos. Ahora Juan está comparando a ese Cordero del Antiguo Testamento y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero que sepan que lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, mucho de ello lo podemos ver el cumplimiento por medio de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, que nos narran que Jesús es el Cordero en símbolo de la sombra antigua. Ahora Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y nos lo decía Isaías. Veamos Isaías. Un texto que hemos mencionado en las escuelas pasadas. Isaías 53, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios. Un texto muy conocido de nosotros. Dice Isaías 53:6. Dice la palabra de nuestro Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Acuérdense que Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías profetizando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y mire lo que dice el verso 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Y una vez más, como cordero, una vez más, si vemos lo que dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra de nuestro Dios nos dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora también, no únicamente Isaías nos lo dice, sino ahora vamos a la carta de los Corintios, primera de Corintios. Fíjense bien lo que hacía la sangre en el Antiguo Testamento, se embarraba en los postes de la casa, que cuando llegaba el ángel de la muerte dice que pasaba por arriba. Esa es la Pascua. Y ahora Pablo nos dice en Corintios, primera de Corintios 6. Dice de la siguiente manera, porque comprados sois por precio. Y quiero que sepan que cuando aquí Pablo nos hace que somos comprados por precio, fue por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Así que cada uno de nosotros, porque estamos hablando del ministerio de la reconciliación del Cordero sacrificado, donde ahora fuimos comprados por precio y por precio muy alto. Y dice, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora dámosle vuelta allí mismo en Corintios 5:7. Una vuelta hacia atrás. Primera de Corintios 5:7. Fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Limpiar pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, acuérdense la Pascua pasada, aquel cordero que era sacrificado, que se untaba la sangre en el dintel, en el marco de la puerta, ahora dice, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, fue sacrificada por nosotros. Aquel cordero
ahora viene representando a nuestro Señor Jesucristo, que cuando llega y muere por cada uno de nosotros, nos reconcilia. Él es nuestra Pascua, es nuestro Cordero, que ahora nos limpia de todo pecado. Así que pensando en ello, en el futuro, que nos habla libro de Apocalipsis, que quiero que veamos Apocalipsis capítulo 5. Cuando Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis, aquella revelación, nos habla también del Cordero y el Cordero de nuestro Dios. Nuevamente estudiamos a Jesús como el príncipe de paz, Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de David, y ahora tenemos el Cordero sacrificado. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante. Fíjense bien, este es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y dice, se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas. Y hay algo bonito que nos dice aquí Juan en el libro de Apocalipsis. Dice, teniendo arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y aquí quiero que pensemos algo y meditemos cuando los santos oramos a nuestro Dios. Esas oraciones se ponen en las copas de oro que son como perfume y que son las oraciones de los santos. O cada vez que doblamos nuestras rodillas, quiero que sepan que nuestras oraciones van y son depositadas en esas copas de oro. Dice el verso 9, hablando del Cordero. Y cantaban, hablando de los 24 ancianos, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. Nuevamente el Cordero que fue justo, que fue perfecto, que vino a la tierra y gracias a nuestro Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue consumado, fue justo y ahora es digno de redimirnos por medio de su sangre. Aquella sangre del Antiguo Testamento que salvó la vida de los primogénitos, ahora la sangre de Jesucristo nos ha redimido. Y dice de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. Vamos al verso 10 del capítulo 5. Dice la palabra de nuestro Dios, y nos ha hecho, después de que nos ha reconciliado, después de que nos ha lavado con su sangre, después de que le hemos reconocido como Rey y Señor de nuestra vida, ahora dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos. No dice que en el cielo, dice la palabra de nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero sacrificado, quien ha limpiado nuestras vidas. Y ahora si cada uno de nosotros le aceptamos como Rey y Señor de nuestra vida, quiero que sepan que vamos a reinar sobre la tierra. En el verso 11 de ahí mismo. Y miré, dice Apocalipsis 5:11, y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones y millones. Y sigue siendo el verso 12. Que decían, fíjense bien lo que decían, todos estos ángeles que cantaban a nuestro, dice que decían en alta voz, el Cordero que fue sacrificado, que fue muerto, es digno de tomar poder y riquezas. ¿Por qué es digno? Porque fue justo, porque permaneció hasta el madero en santidad para agradar a nuestro Dios. Ahora Dios le exalta y dice, y que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado, en representación de aquel Cordero que hablaba en el libro de Éxodo sobre la Pascua. Que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Ahora veamos a la segunda pregunta que tenemos en nuestro cuadernito y que es el segundo propósito de aprender en esta rica mañana. Dice la pregunta número 2.
¿De qué manera los profetas, ahora estamos hablando, los profetas hacen ver a Jesús como un rescate o como una redención para con cada uno de nosotros? Ahora nuestro Señor Jesucristo primero fue como el Cordero, ahora es como rescate para nuestras vidas en los libros de los profetas. Y vamos a ver uno de los profetas, el libro de Oseas, un libro a poco escondido. Le doy tiempo porque lo busquen, porque sí es un libro que pocas de las veces lo mencionamos. Libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14. Y fíjense bien, estamos hablando del rescate, estamos hablando de la redención que representa a nuestro Señor Jesucristo. Primero hablamos como Jesús como el Cordero, ahora estamos hablando de Jesús como el que rescató nuestras vidas. Dice Oseas 13:14. Dice de la siguiente manera, espero que lo tengamos. Libro de Oseas 13:14. Quiero que lo tengamos. Sé que es un libro de los profetas pequeños. Dice la palabra de nuestro Dios: de la mano del sepulcro nos redime. Dispense, de la mano de los sepulcros los redimiré, librarlos de la muerte. O muerte, yo seré tu muerte. Y fíjense bien, o muerte, yo seré tu muerte. Como está diciendo la palabra de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo es la muerte de la muerte, es el que va a destruirlo. De la mano de los sepulcros los dirimiré, librarlos de la muerte. O muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. O sepulcro, arrepentimiento será escondido de mis ojos. Ahora, si nos vamos a la epístola de los Corintios, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado, quiero que sepan que ni la muerte, quiero que sepan que ni el sepulcro pudo sostener a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó, y dice la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 15, un texto muy hermoso. Dice 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no tuvo victoria. Quiero que sepan que el Rey de Reyes, Señor de Señores, venció la muerte, venció el sepulcro, y al tercer día resucitó de los muertos. Dice el 56, el 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracia, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Él venció de tal manera que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos muestra a cada uno de nosotros que Dios tiene el poder, que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder, que si llegáramos a morir el día de mañana, cuando Él aparezca en las nubes, dice Tesalonicenses, será tocada la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Luego nosotros que estemos vivos, dice que seremos transformados. Gloria sea a nuestro Dios, que tiene poder de levantar a cualquier persona que ha muerto para que reciba la vida eterna. Y quiero que sepan que cuando Él estuvo aquí nos enseñó que tenía potestad sobre todas las cosas que hay, sobre la naturaleza, sobre los enfermos y aún sobre las personas que estaban muertas en el caso de Lázaro. Así que la muerte ni el sepulcro tienen el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios por ello. ¿Qué va a pasar con la muerte? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Últimas páginas de la Biblia, dice Apocalipsis capítulo 21, 4. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo nos rescata, nos acerca a nuestro Dios, nos reconcilia. Y en las lecciones pasadas hemos hablado que por medio de Adán, el primer Adán, nos trajo
nos trajo el pecado y el pecado nos trajo la muerte. Estábamos alejados de las promesas de nuestro Dios. Llega nuestro Señor Jesucristo, nos rescata, nos reconcilia, nos acerca a Dios, que ahora tenemos el privilegio de extender nuestra mano a las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, y dice: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de cada uno de nosotros, cuando aparezca el Señor por segunda vez a este mundo. Dice: la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. El Señor, que tiene poder sobre la muerte. Por eso le decía que nos ha rescatado de la muerte. Dice Isaías 35, versículo 10. Una vez más, hablando de los profetas. ¿Qué dicen los profetas sobre el rescate que hace nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros? Isaías 35, 10. Hablamos del Cordero, ahora estamos hablando del rescate, de ese Cordero que nos rescata por medio de ofrecer su vida en el madero para con cada uno de nosotros. Dice 35:10 de Isaías: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Ese es el que nos redime, dice la palabra de nuestro Dios ahí al empezar el texto. Y los redimidos, a nuestro Señor Jesucristo es el que nos redime. Es el que cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, podemos decir: gloria sea nuestro Dios, que estaremos en vestiduras blancas alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Y como decía Juan el teólogo: ¿y quiénes son estos en vestiduras blancas? Estos son los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Ese es usted, mi hermano, ese soy yo, que por medio del bautismo, por medio de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, nuestras vestiduras se convierten en blanco, y de esa manera somos aquellos que estamos alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Ese es el que nos rescató, nuestro Señor Jesucristo, el que nos puso en paz con nuestro Dios, el que nos ha reconciliado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si somos pecadores, estábamos sentenciados a la muerte, mas sin embargo llega el justo, llega el perfecto, nos redime, nos acerca a Dios, y ahora somos rescatados de las tinieblas, somos redimidos, como dice el texto: y los redimidos de Jehová volverán, y gloria sea nuestro Dios, que con alegría y con gozo será sobre nuestras cabezas. Ese es el que nos ha redimido, ese es el que nos ha reconciliado. Dice allá adelantito en el capítulo 55, versículo 11 de Isaías. Dice el 55:11. Dice la palabra de nuestro Dios: cierto, tornarán una vez más los redimidos de Jehová. ¿Quiénes son esos? Es usted, soy yo, que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado, nos ha redimido. Dice: volverán a Sión cantando, y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Gloria sea a nuestro Dios. Dice que nuestro Dios nos ha redimido. Ahora veamos en el libro de los Salmos. También los Salmos nos habla del rescate del Hijo de Dios para con cada uno de nosotros. Salmos 49, versículo 7. Fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. 49, 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Nada puede redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Podemos verlo como una profecía que viene en el Nuevo Testamento, que el único que puede rescatar nuestras vidas no puede ser ni otra persona, ni puede ser riquezas, sino el único que pudo rescatar nuestras vidas es el justo, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David, el Hijo del Altísimo, el que, gloria sea nuestro Dios, fue al madero para rescatar nuestras vidas. Así que nada de ello nos puede rescatar.
dice este hermoso pensamiento: la sangre del cordero ilustra el poder de rescate de Dios para salvar a su pueblo de allá de los egipcios. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos rescata del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, cuando muere, dice la palabra de nuestro Dios, que está durmiendo esperando la resurrección de los santos. Dice el libro de Marcos capítulo 10. Acuérdense que estamos hablando del rescate que representa a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Marcos capítulo 10, 45. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque el Hijo del Hombre, libro de Marcos capítulo 10, 45, porque el Hijo del Hombre, si estamos ahí es 10, 45, porque el Hijo del Hombre, dice la palabra de nuestro Dios, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo, el rescate, nos reconcilia, llega nuestro Señor Jesucristo, da su vida para rescatarnos, estando el hombre muerto en delitos y pecados, llega nuestro Señor Jesucristo, da su vida para rescatar a todo aquel que quiera aceptarle como Rey y Señor de su vida. Ese es el rescate de nuestro Señor Jesucristo, tanto de los profetas, tanto de Salmos, tanto de los Evangelios, tanto de las cartas de Pablo, donde nos rescata, donde nos libera, donde nos acerca a nuestro Dios. Ahora, el tercer propósito que tenemos, ¿qué es lo que dicen las epístolas? Ahora vamos a ver lo que dicen las epístolas acerca del poder victorioso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro cuadernito, quiero que sepan que nuestro cuadernito nos da la contestación en la página 25 sobre qué es lo que dicen las epístolas acerca del poder victorioso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera: si tiene su Biblia, vamos a verla en el libro, en la epístola de primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Él murió para deshacer las obras del diablo. Y fíjense bien lo que dice Primera de Juan 3:8. El que hace pecado, dice la palabra de nuestro Dios, el que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense bien para qué vino nuestro Señor Jesucristo, algo más poderoso. Aun cuando el tentador quiso tentarlo, quiero que sepan que el Hijo de Dios salió victorioso, fue justo. Y dice la palabra de nuestro Dios: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De tal manera que dice la palabra de nuestro Dios, diciendo Pablo, dice: yo ya no vivo, sino el que vive en mí es nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora vivimos para nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que deshizo todas las obras del maligno. Vamos ahora a la epístola de Gálatas, capítulo 1. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios, Gálatas 1:4. También enseñanza de Pablo, dice: el cual se dio a sí mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, para rescatarnos, para librarnos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos. Fíjense bien, para librarnos de este presente siglo malo, porque quiero que sepan que estamos viviendo de una manera en un siglo lleno de tinieblas. Pero cuando él aparece, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Una vez más, gloria sea nuestro Dios, que viene el Hijo de nuestro Dios para librarnos de las tinieblas y asentarnos en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 10. Segunda de Corintios 1:10. Él nos libra
de tan gran muerte. Dice la palabra de nuestro Dios, nuevamente hablando una de las epístolas, el cual nos libró, y gloria sea a nuestro Dios, nos libró y libra de tanta muerte, el cual esperamos que aún los librará. Ese es nuestro Señor Jesucristo que nos libra de todo lo que hay. Ahora, por último, en la última parte de nuestro cuadernito, hay una sección donde nos dice responda. Vamos a dar las respuestas a esta sección. La primera, hay unas líneas allí donde tenemos que poner la respuesta. Y dice la primera, la metáfora Cordero de Dios es provocativa debido a que es sacrificial y sustantiva. Esa es la 1. La número 2. Dice la palabra de nuestro Dios. El sacrificio de Jesús. Ay, dispensa. El sacrificio de Jesús es la cruz de victoria sobre el enemigo. Y por último, la tercera pregunta es, por medio de la muerte, Él destruyó la muerte para que pudiésemos vivir para nuestro Señor Jesucristo. Así que pensemos en ello. Nuestro Señor Jesucristo, como el justo, como el perfecto, vino y murió en la cruz como Cordero de Dios, rescatando nuestras vidas y acercándonos a nuestro Señor Jesucristo para tener paz con nuestro Dios. En esta rica mañana, que el Señor les bendiga y recuerden que el Cordero sacrificado dio su vida por rescate de cada uno de nosotros. El Señor les bendiga.